¿Alguna vez te ha pasado? Estás en medio de una multitud. La gente a tu alrededor ríe, habla, vive, pero tú te sientes solo, como si estuvieras detrás de un cristal. Todo es visible, todo se oye, pero no puedes tocar. Un viejo sabio dijo una vez: la soledad no está en la ausencia de personas alrededor, sino en la ausencia de quienes te comprenden. ¿Y qué razón tenía? Puedes estar en el centro de una compañía ruidosa y sentirte perdido. Y puedes sentarte en silencio con una sola persona cercana y saber que no estás solo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué, incluso cuando somos muchos, el alma a veces grita: nadie me escucha? Hace mucho tiempo, un viajero llegó a un pueblo donde todos los habitantes llevaban campanillas en el cuello. ¿Para qué son?, Zrenia preguntó. Para no perderse en la multitud, le respondieron. Pero el viajero notó que a pesar del repicar, la gente allí estaba sola, porque repicaban, pero no se escuchaban unos a otros. Así somos nosotros. Tenemos teléfonos, redes sociales, cientos de amigos en línea, pero cada vez hay menos comunicación auténtica. Hablamos, pero no escuchamos. Estamos cerca, pero no juntos. En este artículo hablaremos de por qué sucede esto y qué hacer al respecto. Como decía la Madre Teresa, la pobreza más terrible no es la falta de dinero, sino la soledad. Y esto se puede superar. Estás en el canal Eco de Pensamientos. Quédate con nosotros. La soledad como fenómeno social. La sombra del progreso en la era de la hiperconexión. Recordemos los orígenes. En los viejos tiempos, cuando el mundo era más lento y la supervivencia dependía de la ayuda mutua, la gente vivía en comunidades estrechas. Las casas estaban hombro con hombro, las puertas rara vez se cerraban con llave, y las penas y alegrías se compartían con todos, creando una densa red de apoyo social. Esta verdad está bellamente reflejada en una vieja parábola. Un viajero, al entrar en un pueblo, ve a un anciano junto a una fogata rodeado de todos los habitantes. Porque un carbón solo se apaga rápido, pero juntos dan calor, responde el anciano a la pregunta sobre la unidad. Este calor no era solo físico, sino también del alma, una protección contra las tormentas de la vida. Pero el paisaje de la existencia humana ha cambiado hasta volverse irreconocible. El progreso trajo beneficios sin precedentes, pero también una inesperada aislamiento. Nos trasladamos a los hormigueros de hormigón de las megalópolis, donde cada uno tiene su propia celda-apartamento con puertas blindadas, sus propias preocupaciones cerradas, su pequeño mundo cercado. La tecnología ha hecho el milagro de hacer que la conexión instantánea con cualquier punto del planeta sea algo cotidiano. Antoine de Saint-Exupéry señaló proféticamente: el lujo más grande es el lujo de la comunicación humana. La ironía de nuestro tiempo es que en la era de la hiperconectividad total, este verdadero lujo, la comunicación cálida, significativa, presente, se está volviendo cada vez más escaso. Estamos tecnológicamente más cerca, pero emocionalmente más lejos que nunca. Científicos de todo el mundo están dando cada vez más la voz de alarma. Las investigaciones pintan un panorama preocupante, mostrando que 1 de cada 3 personas en el mundo desarrollado experimenta regularmente un profundo sentimiento de soledad. Esto ya no es una simple tristeza ocasional o melancolía, es una verdadera epidemia silenciosa del siglo XXI, que socava la salud psicológica y física de millones. La soledad se ha convertido en un estado crónico para muchos. Es como ese viejo roble en lo profundo del bosque, exteriormente poderoso, lleno de vida, pero por dentro carcomido por el vacío, que es invisible hasta que llega el momento. Pero,
¿Por qué en la era de oportunidades de comunicación sin precedentes estamos tan solos? Las raíces del problema son más profundas de lo que parecen. Desaparición de los terceros lugares y puntos de encuentro naturales. Antes, la propia estructura de la vida creaba espacios para encuentros espontáneos y comunicación informal. El pozo del pueblo, las veladas en el banco de la puerta, la plaza de la iglesia, el baño común. Estos lugares, no vinculados ni al trabajo ni al hogar, eran calles sociales vitales. El paisaje urbano moderno prácticamente los ha eliminado. Los cafés y centros comerciales son a menudo solo un sucedáneo, donde cada uno está absorto en su dispositivo. Las pantallas de los teléfonos inteligentes las han reemplazado, ventanas a un enorme pero a menudo insensible mundo digital que no puede reemplazar un hombro vivo cerca. El ritmo frenético y la atomización de la vida. La persona moderna está inmersa en la carrera del éxito y la supervivencia. Corremos, nos apresuramos, nos desdoblamos entre el trabajo, la casa, las obligaciones interminables. La comunicación verdadera, reflexiva, requiere tiempo y energía emocional, recursos que escasean crónicamente. No hay tiempo para detenerse, mirar a los ojos del vecino, preguntar ¿cómo estás? No de forma formal, sino con sincero interés, escuchar la respuesta. La vida se fragmenta en trozos aislados y los vínculos sociales se vuelven superficiales y funcionales. Epidemia de comunicación falsa y cultura del espectáculo. Las redes sociales han creado una poderosa ilusión de conexión. Tenemos cientos de amigos, miles de me gusta, un flujo interminable de comentarios. Cuidamos meticulosamente nuestra identidad digital, mostrando solo los momentos brillantes. Pero esta conexión a menudo carece de profundidad y autenticidad. Como dijo certeramente Mark Twain, una palabra amable es como un día de primavera. Pero, ¿dónde encontrar esas palabras verdaderas y cálidas de apoyo cuando la comunicación se reduce a emojis y frases cortas? Y en un momento difícil, la ilusión se desmorona. Intenta pedir ayuda real y descubrirás que muchos de esa multitud virtual de amigos de repente están increíblemente ocupados. La socialización digital a menudo sustituye la calidad por la cantidad, dejando tras de sí solo una sensación de vacío. La soledad en la multitud es la principal paradoja y tragedia de nuestro tiempo. Hemos conquistado el espacio, aprendido a curar enfermedades complejas, creado tecnologías increíbles, pero hemos olvidado cómo estar simplemente cerca de forma humana, escuchar y oírnos unos a otros. Nos parecemos a esas campanillas de la parábola. Todos repicamos con diferentes tonos en el espacio común, pero somos incapaces de crear armonía porque no estamos sintonizados con la frecuencia del otro. Pero es importante recordar, la soledad no es una condena, sino una señal. Como decían sabiamente en la antigüedad, si en casa hace frío, no maldigas el invierno, busca leña. Este frío del alma indica que es hora de construir conscientemente puentes a través del abismo del aislamiento. La solución comienza con poco, con la conciencia del problema, con la voluntad de dejar el dispositivo y dedicar tiempo a una conversación real, con la búsqueda de comunidades por intereses, no solo en línea, con el voluntariado, con la apertura a nuevos vínculos auténticos. Requiere esfuerzo, a veces salir de la zona de confort, pero así es como podemos volver a encender esa misma hoguera del calor humano que una vez ardía en el centro del pueblo, calentando a todos alrededor. Recuperar la comunicación auténtica no es un regreso al pasado, sino una necesidad apremiante y un camino hacia el bienestar emocional en el presente.
Las principales causas de la soledad entre las personas. Recuerda el viejo cuento sobre el hombre que recorrió todo el mundo en busca de su felicidad, y resulta que todo ese tiempo había estado calladito en su bolsillo. Lo mismo ocurre con las causas de la soledad. A menudo no están en un mundo hostil que nos rodea, sino muy dentro de nosotros mismos, en nuestros hábitos, miedos y estrategias de vida elegidas. Reconocerlos es el primer paso hacia el calor. El olvido del arte de la verdadera conversación. Recuerda los bancos frente a las casas del pasado, islotes de filosofía espontánea y cordialidad, donde durante horas se hablaba de la vida, las penas y las alegrías, simplemente se estaba juntos. La comunicación moderna a menudo ha degenerado en un intercambio de señales de información, mensajes cortos, emojis reactivos, me gusta, en lugar de palabras sinceras de apoyo o participación profunda. Anton Chejov tenía razón. La brevedad es hermana del talento. Pero en el ámbito de las relaciones humanas, esta brevedad a veces se convierte en hermana gemela del aislamiento y la incomprensión. Hemos perdido la habilidad del diálogo lento, reflexivo, donde no solo se valora el intercambio de hechos, sino también el timbre de la voz, la pausa, la mirada, el tejido mismo de la comunicación viva, el miedo a ser vulnerable y auténtico. Vivimos en una era de cultivo del yo ideal. Las redes sociales, las exigencias del mercado laboral, incluso la comunicación cotidiana, nos obligan a ponernos máscaras de éxito, invulnerabilidad, positividad constante. Tememos mostrar nuestras dudas, debilidades, emociones reales, lo que nos hace vivos y accesibles para la verdadera cercanía. Recuerda el patio de recreo. ¿Cómo te llamas? Seamos amigos. Simple, sincero, sin miedo al rechazo. Al crecer, nos cubrimos con una armadura. Cada palabra se pesa, cada movimiento se calcula por si acaso es objeto de condena. Esta actuación permanente es un muro seguro contra la verdadera intimidad. La carrera en círculo cerrado. Trabajo, casa, mundo digital. El ritmo de la vida moderna se parece a una rueda de hámster. El trabajo absorbe la mayor parte del tiempo y la energía. La casa se convierte en un lugar para recuperarse antes de la próxima carrera, y el espacio entre ellos lo llena el desplazamiento sin rumbo por las redes sociales o el consumo de contenido. ¿Dónde queda espacio para la comunicación viva, tranquila, no condicionada por asuntos urgentes? Nos parecemos a ese molinero de la parábola que estaba tan absorto en el proceso de moler grano que olvidó completamente para quién lo hacía, perdiendo de vista el sentido de su trabajo. Alimentar a la gente, ser parte de la comunidad. Así, nosotros, girando en la rutina, perdemos de vista el objetivo mismo, el cálido vínculo humano. La paradoja de la abundancia, la ilusión de elección y la devaluación del contacto. Parece que el mundo moderno ofrece oportunidades sin precedentes para conocer gente. Miles de perfiles en redes sociales, cientos de formularios en sitios de citas, eventos infinitos. Sin embargo, esta abundancia a menudo genera saciedad y superficialidad. La facilidad de agregar como amigo devalúa el concepto mismo de amistad. Surge la paradoja de la elección. Cuando hay demasiadas opciones, es difícil elegir e invertir en un contacto profundo. Es como en el chiste amargo. En el teléfono inteligente de una persona hay 500 contactos, pero en un momento de verdadera tristeza o necesidad, resulta que no hay nadie a quien llamar realmente. La cantidad sustituye a la calidad. Habilidades perdidas de amistad. El oficio olvidado de la cercanía. La amistad, como cualquier habilidad valiosa, requiere esfuerzo, práctica y cierto dominio.
Hemos olvidado o nunca aprendimos el arte de perdonar las pequeñas ofensas inevitables, llegar a compromisos, no exigir perfección, simplemente estar cerca, no solo en días festivos, sino también en las debilidades cotidianas. Recuerda la vieja sabiduría rural. Los vecinos podían pelearse durante décadas por un lindero o una valla torcida, pero cuando a uno se le quemaba la casa u ocurría una desgracia, todas las disputas se olvidaban al instante y todo el pueblo acudía en su ayuda. Hoy un conflicto o malentendido a menudo se convierte en una razón para romper definitivamente los frágiles vínculos, no en una prueba de su resistencia. Huida de uno mismo, la incapacidad de estar a solas con el silencio. Paulo Coelho señaló sabiamente: si temes a la soledad, no intentes tener razón. A menudo, nuestra ansia de ruido externo constante, música, podcasts, televisión de fondo, de llenar cada minuto con actividad o navegación digital, es una huida no tanto de los demás, sino del encuentro con uno mismo. Tememos el silencio, en el que pueden surgir preguntas incómodas, sentimientos no vividos, ansiedad existencial. Sin aprender a existir cómodamente en nuestra propia compañía, aceptándonos plenamente, estamos condenados a sentirnos vacíos incluso rodeados de gente. A veces huimos de la gente precisamente porque inconscientemente huimos de ese encuentro interior. Pero la idea clave, como un rayo cálido en este diagnóstico, es que todas estas causas no son fatales. No son una condena, sino un diagnóstico que señala la dirección del trabajo. Como decía aquella sabia abuela, si el té se ha enfriado, se puede calentar. Si las relaciones se han enfriado, también. Lo principal es reconocer a tiempo este fresquito de aislamiento en tu alma y en tus vínculos, comprender los mecanismos específicos que lo generan, ya sea miedo, rutina o superficialidad, y encontrar el coraje de dar ese primer paso, dejar el teléfono, quitarse la máscara, dedicar tiempo, arriesgarse a ser auténtico, perdonar la imperfección y empezar a restaurar con esmero el oficio olvidado de la calidez humana y la cercanía auténtica. Vale la pena. ¿Cómo superar la soledad? Una vez, un viejo pescador, cuyo rostro era un mapa de los vientos del mar, me contó una parábola que se convirtió en mi brújula. En el mar hay dos tipos de barcos. Unos se arriman tímidamente a la orilla, esperando que las olas les traigan gente y felicidad. Otros izan valientemente las velas y salen a mar abierto, impredecible, allí donde sopla el verdadero viento y hay grandes bancos de peces. Así es con la soledad. Sentarse en el puerto seguro pero vacío del alma, esperando pasivamente que alguien te salve de la melancolía, es como contar con un viento favorable remando y escondiendo las velas. La acción es la clave. La salida de la soledad comienza con la determinación de zarpar de la orilla de los miedos y el cómodo aislamiento habitual. Convertirse uno mismo en el capitán de las invitaciones. Salir del puerto de la espera. Deja de esperar el mítico momento perfecto o una señal del cielo. Toma la iniciativa. No requiere gestos grandiosos. Empieza poco a poco. Invita tú mismo a un vecino a tomar un té, aunque parezca incómodo. Propón a un colega dar un paseo después del trabajo. Organiza una salida al cine con un conocido de hace tiempo. Simplemente escribe a alguien: ¿te he echado de menos? ¿Quedamos? Recuerda la franqueza infantil en el arenero. Seamos amigos. En esa frase no había cálculo, solo el deseo sincero de conexión. ¿Por qué no revivir esa simplicidad valiente? Siempre existe el riesgo de rechazo, pero el precio de la inacción es un eterno atraque en el puerto de la soledad. Encontrar tu bahía de compañeros de ideas,
la búsqueda consciente de la manada. Como las aves migratorias instintivamente se agrupan para el largo viaje, es vital para el humano encontrar su ecosistema psíquico, personas con las que resuenen sus valores, intereses, sentido del humor. No confíes en la suerte, busca activamente. No tiene que ser algo grandioso. Un grupo de aficionados a los juegos de mesa o al bordado, un grupo de corredores por las mañanas, cursos de español, voluntariado en un refugio de animales, un club literario, una comunidad en línea de tu afición. Lo importante es sumergirse en un entorno donde el alma cante. Aquí nace no solo comunicación, sino el terreno para la pertenencia. Quitarse la máscara de la perfección, el derecho a lo ridículo y la autenticidad, el miedo a parecer tonto, decir algo fuera de lugar, ser rechazado, es un ancla poderosa que te mantiene en el puerto. Recuerda, no hay personas perfectas. Todos somos ridículos en algo, vulnerables, y de vez en cuando metemos la pata. Como señaló genialmente Albert Einstein, quien nunca ha cometido un error, nunca ha probado nada nuevo. Permítete ser imperfecto en la comunicación. Una sonrisa sincera, la disposición a reírte de ti mismo, un honesto, no lo sé, o estoy nervioso, a menudo acercan mucho más que una máscara impecable pero fría. ¿Merece la pena privarse de la alegría de la comunicación por un miedo fantasmal? Convertirse en un faro de atención, el arte de la escucha profunda. En la era del pensamiento fragmentado, la habilidad de escuchar es casi un superpoder. Deja de escuchar para responder. Empieza a escuchar para entender. Deja el teléfono, mira a los ojos sin presión, nota el lenguaje no verbal, haz preguntas de seguimiento. ¿Y qué sentiste entonces? Zrenia, cuéntame más, no interrumpas. Permite que la otra persona sea escuchada. Te sorprenderá cuántos barcos iguales hay alrededor, ansiosos por ser notados. Tu atención sincera se convertirá en un faro al que acudirán otros. A menudo, al regalarle a alguien el regalo de la escucha verdadera, sin querer recibes el mismo regalo a cambio. Lanzar bumeranes de bondad, el poder de los pequeños actos. La bondad no es debilidad, sino un poderoso antídoto contra la soledad y el cinismo. No esperes una oportunidad para grandes gestos. Haz microbondades diarias. Llevarle pan o medicinas a la vecina anciana, ayudar a cargar una bolsa pesada, sostener una puerta, sonreír sinceramente a la dependienta o al repartidor, dar las gracias a la limpiadora, escribir un comentario cálido, alimentar a un gato callejero. Estos pequeños actos o rompen el hielo del aislamiento, o te recuerdan a ti y a los demás la conexión humana básica, o realmente, como un boomerang, devuelven calor, a veces de personas inesperadas, a veces como una sensación interna de sentido. Dejas de ser una isla invisible, te conviertes en parte del tejido de la humanidad. Construir un muelle sólido dentro, la amistad con uno mismo es la base de todo. ¿Quién te amará si tú mismo te sientes como una carga? La capacidad de pasar el tiempo a solas contigo mismo de forma cómoda y alegre es el cimiento sin el cual cualquier vínculo externo será inestable. Dedícate tiempo conscientemente. Pasa una tarde con un libro favorito y un chocolate caliente. Sal a caminar sin auriculares. Aprende a hornear ese pastel especial. Practica yoga o dibujo. Simplemente siéntate con una taza de té observando las nubes. Esto no es evasión, es una inversión en la relación con la persona más importante de tu vida, contigo mismo. Al aprender a valorarte y comprenderte, dejarás de buscar en otros la salvación del vacío interior y podrás construir relaciones más sanas y plenas. Como decía una anciana sabia, cuyos ojos brillaban con experiencia,
La soledad es como la lluvia de otoño. Puedes quedarte bajo ella, empaparte hasta los huesos y quejarte de la injusticia del mundo. O puedes ponerte unas botas de goma coloridas, levantar la cara al cielo, sentir la frescura en la piel y salir alegremente, con una risa fuerte, a chapotear en los charcos más grandes. La elección de la reacción, la elección de la acción, la elección de salir al mar abierto de las conexiones humanas, siempre es tuya. Este viaje requiere valentía para izar velas, pero la recompensa será el calor del encuentro verdadero, con los demás y contigo mismo. Zarpa, mirada filosófica, la soledad como oportunidad. Una tradición oriental cuenta la historia de un joven que fue a su maestro y se quejó: «Estoy tan solo, como si no hubiera un alma en el mundo». El sabio tomó un puñado de sal, la echó en una taza de agua y le ordenó beberla. «¿Qué tal?», Zrenia preguntó. «Amarga y salada», respondió el alumno con gesto de asco. Entonces el anciano vertió la misma sal en un lago y volvió a ofrecerle agua al joven. «Ahora prueba». «Pura y fresca, Zrenia», se sorprendió él. «El dolor y la soledad son como esta sal», dijo el maestro. «La cantidad no cambia, pero en un recipiente pequeño envenenan la vida y en uno grande se vuelven imperceptibles». Así es nuestra soledad. Puedes dejar que llene tu alma hasta el borde, o puedes encontrar un lago, espacio para crecer. En la quietud de su propia compañía, la gente ha creado obras maestras, ha hecho descubrimientos, se ha encontrado a sí misma. Nunca estoy tan poco solo como cuando estoy a solas conmigo mismo, reconocía el antiguo filósofo Séneca. En sus palabras hay una gran verdad. La soledad puede convertirse no en una prisión, sino en el taller del alma. Recuerda, Beethoven, perdiendo el oído, creó sus mejores sinfonías en completo silencio. Marie Curie descubrió el radio en un laboratorio solitario. Tolstoy escribió Guerra y paz en la soledad de Yasnaya Poliana. Pero no hace falta ser un genio para convertir la soledad en una aliada. Basta con 1. Tener conversaciones con uno mismo. Un diario donde se puede ser completamente honesto. 2. Encontrar una actividad en la que el tiempo se disuelva. Dibujo, talla en madera, jardinería. 3. Aprender a oír el mundo alrededor. El susurro de las hojas, el canto de los pájaros tras la ventana. 4. Contemplar las estrellas, recordando que todos somos parte de algo más grande. Como decía Confucio, en la soledad, el hombre o desciende al nivel de un animal, o se eleva a las alturas de lo divino. La elección es siempre nuestra. Un viejo monje observó una vez: «Cuando me siento solo, imagino que mi corazón es una habitación con 2 puertas. Por una entran las personas, por la otra Dios, y nunca está vacío». Quizás también deberíamos aprender a verlo así, porque si lo piensas, la soledad es simplemente un espacio vacío. Lo que pongamos en él, melancolía u oportunidades, solo depende de nosotros. Como un lienzo en blanco, para algunos es un símbolo de vacío, para el artista es un mundo de posibilidades. Conclusión. Hace mucho tiempo, en un pueblo lejano, vivía un viejo jardinero. Cada otoño los vecinos lo compadecían, un viejo tan solo que solo habla con sus árboles. Y en primavera venían a él por consejo, ¿por qué sus manzanos florecían más espléndidamente y sus frutos eran más dulces? «Verán», respondía el viejo, «cuando hay mucho ruido y bullicio alrededor, el árbol gasta sus fuerzas en lo externo, y en la quietud aprende a alimentar sus raíces». Así es con el ser humano. La soledad, que hoy parece una carga pesada, mañana puede convertirse en esa misma quietud donde se fortalecen nuestras raíces. No en vano los sabios de todos los tiempos repetían:
Conócete a ti mismo y conocerás el mundo entero. Pero ¿recuerda la parábola de las 2 semillas? Una cayó en el camino y fue pisoteada rápidamente. La otra cayó en una grieta de la roca y brotó hacia la luz a través de la piedra. Nuestra soledad es una grieta similar en la roca de la cotidianidad. Puedes secarte o puedes, a pesar de todo, brotar. Hoy puedes dar 3 sencillos pasos. 1. Coger el teléfono y escribirle a esa persona en la que has pensado durante tanto tiempo. 2. Salir al patio y sonreírle al primero que pase. 3. Pasar la noche a solas contigo mismo, sin televisión ni redes sociales. Como decía una mujer sencilla que vivió la guerra, las noches más oscuras dan a luz a las estrellas más brillantes. Tu soledad no es el fin del mundo, sino el comienzo de una nueva comprensión de ti mismo. Y ahora cierra los ojos e imagina. Dentro de un año recordarás con una sonrisa las preocupaciones de hoy, porque encontraste ese lago donde incluso la sal amarga de la soledad se volvió imperceptible, porque entendiste, todos estamos solos hasta que decidimos ser parte de algo más grande. Como decía aquel viejo jardinero, el árbol crece lento pero seguro. Lo principal es no estorbarle. Date tiempo también a ti mismo. Los primeros brotes ya están saliendo. Si nuestras reflexiones han resonado en tu corazón, te agradeceríamos que apoyaras el canal Eco de Pensar con una suscripción o un me gusta.